Buenas noches, mi nombre es Joas González, pertenezco a la sección 2015A, Saya B. Derecho Penal es la materia de la profesora Dulcemar Montero. Hoy voy a hablarles lo que es el acto conclusivo, fase intermedia y fase de juicio. Actos conclusivos, ¿qué son? El Código Orgánico Procesal Penal venezolano establece que una vez que haya concluido la investigación llevada a cabo por el fiscal del Ministerio Público, ésta debe arrojar un resultado, el cual va a hacer que se lleve a cabo lo que se conoce como acto conclusivo. Es decir, el acto conclusivo es el resultado de la investigación que el Ministerio Público le ha practicado a una persona, el cual puede traducirse en tres formas: archivo fiscal, sobreseimiento y acusación. ¿Qué es el archivo fiscal? El archivo fiscal, en caso de decidir, el Ministerio Público estima que no hay elementos suficientes para acusar, lo cual no imposibilita la reapertura de la investigación cuando aparezcan nuevos elementos de convicción. Esta medida de archivo debe ser notificada a la víctima que haya intervenido en el proceso, quien podrá solicitar la reapertura de la investigación aportando las diligencias pertinentes. También podría solicitar al juez de control que examine los fundamentos de la medida. Si el tribunal estima que el fiscal no debió archivar la causa, encontrándose así fundada la solicitud de la víctima, notificará al fiscal superior para que éste ordene a otro fiscal la formulación de la acusación, atendiéndose a lo resuelto por el tribunal, artículos 297, 298, 299 del Código Procesal Orgánico Penal. ¿Qué es el sobreseimiento? Es un tipo de resolución judicial que dicta un juez o un tribunal suspendiendo un proceso por falta de causa que justifique la acción de la justicia. Habitualmente es una institución del derecho procesal penal. En el sobreseimiento, el juez, al ver la falta, da prueba o ciertos presupuestos, no entra a conocer el fondo del asunto o se abstiene de seguirlo haciendo, pudiendo terminar el proceso antes de dictar la sentencia. Por este motivo, dependiendo de la legislación, el sobreseimiento no provoca normalmente la situación de cosa juzgada y el proceso se podría reabrir más adelante. Normalmente el sobreseimiento se dicta mediante un auto que puede ser objeto de recurso. Tipos de sobreseimiento. El sobreseimiento puede ser definitivo o temporal, según ponga el término al procedimiento o únicamente lo suspenda o paralice por ciertas y determinadas causas legales. También puede ser total o parcial, dependiendo si refiere a todo o alguna parte o hechos de la causa. Artículo 301, 302, 300, 303, 304, 305, 306 y 307 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano. ¿Qué es la acusación? La acusación es el requerimiento de apertura del juicio formulado por el fiscal, fundado y formal, en el que precisa desde su posición el objeto del juicio cuando lo califica jurídicamente y esgrime los medios de pruebas pertinentes. Las acusaciones se presentan cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el juicio público del imputado o imputada. Cabe destacar que presentará la acusación ante el Tribunal de Control, artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal. Es en consecuencia de la acusación el único acto conclusivo que tiene la potencialidad para dar juicio a la fase siguiente, pues tanto el archivo fiscal como el sobreseimiento mantienen el proceso en fase preparatoria, lo cual tiene una serie de implicaciones en cuanto a la forma de computar los lapsos procesales. La fase intermedia, esta fase se conoce como la fase de control de la investigación, que se supone que se ha llevado a efecto a lo largo de la fase preparatoria y que sabemos que consiste en la acumulación de un inventario de evidencia que servirá para determinar si es posible para someter a una persona determinada a un juicio de naturaleza penal. La fase intermedia se inicia en el momento que el Ministerio Público presenta la acusación
contra el imputado, en lo cual lo señala de ser acto o partícipe de un determinado delito, basándose en las pruebas recabadas en la fase de investigación. Esta fase del proceso se encuentra regulada en el título 2, artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal. Una vez que el fiscal presente la acusación, el juez de control debe convocar a las partes a realizar sus respectivas pretensiones a la audiencia preliminar. ¿Para qué? Para que dicha audiencia se realice en un plazo no mayor de 15 días, ni menor a 20 días. Artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, que serán computados por día de despacho, es el artículo 156 de la misma ley. Para sus pretensiones, las partes tienen hasta 5 días antes de la fecha de la audiencia para exponer de manera escrita sus respectivas pretensiones y facultades. Artículo 311 del COP. El defensor puede oponerse al juzgamiento del imputado mediante la interposición de las denominadas excepciones. Artículo 28 del COP. U obstáculos legales al ejercicio de la acción penal. Es decir, razones cuya intención es dejar sin efecto la acusación fiscal, por razones de forma o de fondo. Artículo 312 del COP. ¿Qué es la fase del juicio? La fase de juicio es la tercera fase del proceso penal venezolano y está a cargo del juez de primera instancia en función de juicio, y se da por cuanto el juez de control, al finalizar la audiencia preliminar, admitió la acusación fiscal, ordenó su paso a juicio, y es así como se marca el inicio de esta fase con el auto de apertura a juicio. Artículo 314 del COP. En esta fase es donde se realiza el debate oral. Artículo 321 del COP. Y público, artículo 316 de la ley antes mencionada, donde las partes demostrarán sus pretensiones ante el juez de juicio a los efectos de obtener sentencia condenatoria o absolutoria en contra o a favor del acusado respectivamente. Si llega a suspenderse, el artículo 319 establece que se continuará en el punto donde se suspendió y no podrá excederse de un lapso de 15 días. Artículo 320 del COP. Entre una y otra audiencia. En esta fase de juicio no se computan los sábados y domingos, ni días feriados, ni aquello en el que el tribunal decidió no despachar. Artículo 156 del COP. Continuando con el juicio, el artículo 322 del COP establece cuáles son las actas que se pueden incorporar al juicio para su lectura, los cuales son los testimonios o experticias que se hayan recibido conforme a las reglas de las pruebas anticipadas, las pruebas documentales o de informe y las actas de reconocimiento, registro o inspección realizada conforme a lo previsto en este código. 3. Las actas de las pruebas que se ordenen a practicar durante el juicio fuera de las salas de audiencia. El artículo 323 establece que los órganos de prueba que no puedan concurrir al debate por un impedimento injustificado serán examinados en el lugar donde se hallen por el juez o jueza. El artículo 324 de la misma ley establece que el juez o jueza dirigirá el debate, ordenará las prácticas de las pruebas, exigirá el cumplimiento de las solemnidades que correspondan, moderará la discusión y resolverá los incidentes y demás solicitudes de las partes. También podrá limitar el tiempo del uso de las palabras a quienes intervengan durante el juicio. Del mismo modo ejercerá las facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden y decoro durante el debate y en general las necesarias para garantizar su eficaz realización. El tribunal mixto fue mencionado en el artículo 65 del COP y establece este fue derogado y se refería a la competencia del tribunal mixto al conocimiento de las causas por delitos cuya pena sea mayor de 4 años en su límite máximo. Gracias.